Así que allí estaba yo, flotando en la estación espacial más prestigiosa de la galaxia, observando lo que solo podría describirse como la mayor colección de egos alienígenas del universo reunidos en un solo lugar. Las cámaras del Consejo Galáctico parecían como si alguien hubiera organizado una fiesta de disfraces cósmicos y se hubiera olvidado de mencionar el tema. Tenías tus seres tentaculares estándar, tu gente de roca cristalina, tus nubes de gas flotantes con problemas de actitud, por supuesto, las inevitables especies que parecían haber sido diseñadas por un comité de adolescentes nerviosos. Pero la verdadera estrella de este espectáculo fue Vestera, la principal interrogadora telepática del Consejo. Imagínese esto: 8 pies de alto, obsidiana pulida como piel, 4 brazos que se movían con el tipo de gracia fluida que le hacía pensar que practicaba natación sincronizada en su tiempo libre, y ojos que brillaban con la confianza de alguien que nunca había conocido una mente que no pudiera descifrar como una nuez. Vester era básicamente el Michael Jordan de la invasión cerebral. Durante los últimos 3 siglos, ella había sido la chica a la que recurrían cuando el Consejo necesitaba extraer información de sujetos renuentes. Disidentes políticos, piratas espaciales, evasores fiscales. Ese tipo que seguía estacionando su barco en el lugar para discapacitados sin permiso. Todos se doblaron como origami en un huracán en el momento en que ella hizo contacto mental. Su tasa de éxito fue perfecta. Ni el 99%, ni el 99,9%. 100%. Porque aparentemente en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas, nadie había descubierto cómo proteger adecuadamente sus pensamientos contra un intruso telepático decidido. Lo que nos lleva al entretenimiento de hoy. La Tierra finalmente había logrado salir de sus pañales tecnológicos el tiempo suficiente para enviar su primera misión diplomática oficial a las estrellas. El Consejo, siendo el grupo acogedor que era, había decidido que la mejor manera de saludar a la humanidad era probar inmediatamente sus defensas mentales. Ya sabes, solo para ver con qué estaban trabajando. No hay mejor forma de decir primer contacto amistoso que un escáner cerebral improvisado. El representante humano fue un tal embajador, Jaque Martínez, un tipo que parecía haber sido diseñado específicamente para ser lo más agresivamente promedio posible. De estatura media, complexión media, el tipo de rostro que olvidarías 5 segundos después de conocerlo en una tienda de comestibles. Llevaba un traje azul marino que probablemente provenía del equivalente diplomático de una tienda de ofertas. Y tenía esa expresión de emoción apenas contenida, como un niño que acaba de descubrir que irá a Disneylandia, pero que se esfuerza mucho para actuar profesionalmente al respecto. El pobre Jaque no tenía idea de en qué se estaba metiendo. La sala del consejo estaba repleta de la clase de anticipación que uno suele ver antes de que alguien sea humillado públicamente en televisión en vivo. Vester se acercó a su estación de trabajo con la confianza casual de alguien que está a punto de realizar una verificación de mantenimiento de rutina. Después de todo, ¿qué podría haber de desafiante en leer la mente de una especie que recién hace poco había descubierto cómo abandonar su propio planeta sin explotar? Vesterra colocó una de sus 4 manos sobre el hombro de Jaque con toda la ceremonia de alguien que revisa su correo. Cerró sus ojos brillantes, activó sus habilidades telepáticas y se preparó para sumergirse en lo que esperaba que fuera una mente refrescante y simple. Ya sabes, pensamientos básicos sobre la comida, la reproducción, tal vez algunos instintos territoriales primitivos, el equivalente mental de un libro ilustrado para niños. Lo que obtuvo en cambio fue como intentar beber de una manguera contra incendios llena de caos con cafeína. Lo primero que la impactó fue el pánico inmediato de Jaque al preguntarse si había recordado apagar el aire acondicionado de su habitación de hotel antes de salir para la reunión. A esto le siguió inmediatamente una revisión mental detallada de sus elecciones de desayuno, una persistente ansiedad sobre si su corbata estaba bien y una repentina comprensión de que no tenía ni la menor idea de cómo pronunciar la mitad de los nombres extraterrestres que se suponía que debía estar memorizando. Pero espera, había más. Mucho más.
La mente de Jake estaba simultáneamente realizando un análisis complejo de las implicaciones políticas de este escenario de primer contacto mientras también se preguntaba si el extraño extraterrestre azul en la esquina estaba juzgando su postura. Estaba calculando los potenciales beneficios económicos de los acuerdos comerciales interestelares mientras se preguntaba si su desodorante todavía funcionaba después del estrés de la mañana. Y de alguna manera, a través de todo este ruido mental, Jake mantenía una conversación perfectamente agradable con los miembros del Consejo sobre los patrones climáticos de la Tierra. Su boca decía cosas como, sí, nuestras variaciones estacionales crean diversas oportunidades agrícolas. Mientras su cerebro gritaba, ¿me acordé de pagar el parquímetro? ¿Y si me ponen una multa? ¿Y si me remolcan el coche? ¿Acaso necesito el coche si voy a dedicarme a la diplomacia espacial? Bex intentó concentrarse para encontrar el hilo principal de su conciencia, pero era como intentar seguir una única conversación en una fiesta donde todos hablaban al máximo volumen sobre temas completamente diferentes. La mente de Jake estaba procesando la estética arquitectónica de la estación espacial mientras simultáneamente revisaba cada cosa vergonzosa que alguna vez le había dicho a una mujer mientras también repasaba mentalmente una lista de compras y componía lo que pensaba que era una respuesta muy inteligente a la siguiente pregunta que esperaba que le hicieran. Lo peor fue que ninguno de estos pensamientos parecía interferir con los demás. Todos funcionaban en paralelo como el sistema operativo informático más caótico del universo. Jake estaba experimentando un genuino temor existencial acerca del lugar de la humanidad en el orden cósmico mientras que también se sentía extrañamente orgulloso de haber logrado vestirse sin mancharse la camisa. Esa mañana, la mente ordenada y disciplinada de Besra comenzó a sentirse como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas donde todas las piezas eran del mismo color y también posiblemente de rompecabezas completamente diferentes. Nunca se había encontrado con una conciencia que pudiera albergar simultáneamente pensamientos filosóficos profundos, referencias aleatorias a la cultura pop, ansiedades financieras y un debate interno detallado sobre si la iluminación de la sala de reuniones favorecía su complexión. Y Jake siguió hablando, completamente ajeno al huracán mental al que la estaba sometiendo. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Mira, Vestara cometió el grave error de intentar profundizar, pensando que podría encontrar algún tipo de estructura organizativa en la mente de Jake. Algún tipo de sistema de archivo, tal vez una bonita jerarquía ordenada de pensamientos organizados por importancia o relevancia. En lugar de eso, se topó de frente con el recuerdo de Jake del fin de semana pasado, cuando había intentado armar una estantería de IKEA. Ahora bien, para aquellos de ustedes que no han experimentado la tortura psicológica única que es el ensamblaje de muebles suecos, imaginen tratar de resolver un rompecabezas tridimensional diseñado por alguien que claramente tiene rencor contra el concepto de instrucción lógica. La memoria de Jake no se limitaba a reproducir los acontecimientos. Oh, no. Fue una experiencia sensorial plena, con una frustración creciente, la creciente certeza de que le faltaban piezas cruciales y el lento descenso hacia la locura que supone darse cuenta de que el hombrecito de dibujos animados del manual de instrucciones definitivamente se estaba burlando de él. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente divertida. Mientras Vestara estaba atrapado en esta pesadilla de montaje de muebles, la conciencia del momento presente de Jake experimentaba simultáneamente una espiral de ansiedad completamente separada sobre si debería llamar a su madre más a menudo. No solo si debía llamarla, sino las complejas matemáticas emocionales de la obligación familiar, la culpa por no haberla llamado el domingo pasado, el estrés preventivo sobre lo que ella podría querer discutir y la extraña vergüenza de ser un hombre adulto que todavía sentía que necesitaba la aprobación de su madre para las decisiones importantes de su vida. Estas dos corrientes de pensamiento funcionaban en paralelo, creando un bucle de retroalimentación que hacía que los 4 ojos de Vestara se llenaran de lágrimas. Estaba experimentando la frustración visceral de intentar insertar la pestaña A en la ranura B mientras que al mismo tiempo se sentía culpable por haberse perdido el Día de la Madre 2 años atrás. Lo peor fue que ambas experiencias mentales parecían igualmente urgentes e importantes para la psique de Jake. Pero espera,
Había más, porque la mente de Jake aparentemente tenía un ancho de banda ilimitado para el caos psicológico. La tercera capa era su continuo debate interno sobre si había elegido la carrera profesional correcta. No se trataba simplemente de ansiedad laboral. Se trató de una crisis existencial a gran escala, con un análisis de una línea temporal alternativa incluido. Jake vivía simultáneamente su realidad actual y exploraba fantasías detalladas sobre cómo habría sido su vida si se hubiera convertido en biólogo marino en lugar de diplomático. Se preguntaba si los peces lo estaban juzgando por sus decisiones de vida y al mismo tiempo entraba en pánico pensando que los extraterrestres podrían estar juzgándolo por el historial ambiental de su especie. Vestara se dio cuenta de que ya no solo estaba leyendo la mente de Jake. Ella lo estaba experimentando. La conexión telepática se había convertido en una calle de doble sentido y ahora ella estaba sintiendo todo el peso de la complejidad emocional humana. Experimentaba culpa por cosas que nunca había hecho, ansiedad por problemas que no existían y un extraño e inexplicable orgullo por estacionar en paralelo. Aquella vez, en el centro de Sacramento, los demás miembros del consejo empezaron a notar que algo andaba mal. La expresión usualmente serena de Vestara había sido reemplazada por una mirada de creciente horror, como alguien que acaba de darse cuenta de que está atrapado en un ascensor con un sistema de altavoces roto reproduciendo música de ascensor en un bucle infinito. Ella intentó retroceder para romper la conexión. Pero la mente de Jake era como arenas movedizas mentales. Cuanto más luchaba por escapar, más se hundía en el hermoso y caótico caos que era la conciencia humana. Y fue entonces cuando Vexera descubrió lo verdaderamente aterrador de la mente humana. En realidad no saben qué están pensando la mayor parte del tiempo, pero de algún modo se las arreglan para funcionar como una civilización competente. Jake estaba teniendo un colapso mental total sobre si el cereal contaba como sopa. No era solo un pensamiento pasajero. Tenga en cuenta que esta fue una investigación filosófica completa que involucró la definición de sopa, el papel de la temperatura en la clasificación de los alimentos, las implicaciones culturales de la categorización del desayuno y un análisis detallado de si la proporción cuchara líquido era el factor determinante en la taxonomía culinaria. Y mientras este trascendental debate serial se desarrollaba en un rincón de su mente, otra parte estaba desarrollando simultáneamente lo que él consideraba una brillante estrategia para la defensa de la humanidad contra una potencial invasión extraterrestre. No es que pensara que los extraterrestres actuales fueran hostiles, pero ya sabes, más vale prevenir que curar. Su plan implicaba una combinación compleja de tácticas de guerra de guerrillas, operaciones psicológicas y algo a lo que siempre se refería como el elemento sorpresa a través de la absoluta imprevisibilidad. Lo realmente inquietante fue que ambos procesos de pensamiento le parecían igualmente importantes. La cuestión serial y la supervivencia de la humanidad recibieron los mismos recursos mentales e inversión emocional. La conciencia alienígena ordenada de Vexera estaba tratando de procesar esta contradicción y fallando espectacularmente. En su especie, los pensamientos eran lógicos, lineales y con un propósito. Pensaste en cosas importantes con niveles de prioridad apropiados. No desperdiciaste recursos cognitivos en la filosofía del desayuno mientras simultáneamente planificabas una guerra interestelar. Pero la mente de Jake operaba según un paradigma completamente diferente. Era capaz de mantener ideas mutuamente excluyentes sin ninguna angustia aparente. Podría estar profundamente preocupado por el futuro de la humanidad y al mismo tiempo tener una confianza irracional en sus habilidades. Podía sentirse profundamente agradecido por esta oportunidad de representar a su especie mientras se preguntaba al mismo tiempo si no estaba completamente calificado para el trabajo. Podía experimentar una duda aplastante sobre sí mismo y un optimismo irracional exactamente al mismo tiempo. Y de alguna manera, a pesar de todo ese caos mental, lograba dar respuestas coherentes a las preguntas del consejo. Su boca decía cosas como, el desarrollo tecnológico de la Tierra ha sido rápido pero sostenible. Mientras su cerebro analizaba si los extraños movimientos del tentáculo alienígena le recordaban a los espaguetis de la cafetería de su escuela secundaria.
Beck se dio cuenta de que estaba presenciando la mayor ventaja evolutiva de la humanidad. No fue su uso de herramientas, ni su adaptabilidad, ni sus instintos de caza en grupo. Era su capacidad de funcionar normalmente mientras experimentaban un caos cognitivo total. Habían convertido el trastorno mental en una superpotencia. Otras especies desarrollaron la lógica, la razón y el pensamiento claro para sobrevivir. Los humanos aparentemente habían decidido que la cordura era opcional y que el caos era una característica, no un error. Podían tomar decisiones críticas mientras sus mentes estaban simultáneamente concentradas en 17 problemas diferentes, 12 recuerdos aleatorios y al menos 3 escenarios completamente hipotéticos. La retroalimentación telepática se estaba haciendo más fuerte. Besra podía sentir que su propia mente comenzaba a fragmentarse mientras intentaba adaptarse a la arquitectura mental de Jake. Estaba empezando a preguntarse si había dejado sus cristales de meditación cargándose correctamente mientras también se sentía inexplicablemente ansiosa por un examen que nunca había tomado para una clase a la que nunca había asistido. La conciencia de Jake era contagiosa. Se propagaba a través del vínculo telepático como un virus, convirtiendo sus pensamientos ordenados en una sinfonía caótica de preocupaciones aleatorias, obligaciones olvidadas y preguntas filosóficas sobre si los perritos calientes eran técnicamente sándwiches. Fue entonces cuando la mente de Jake dio un giro brusco hacia un territorio que destrozó a Besterra por completo. En un momento estaba repasando mentalmente las ramificaciones políticas de los acuerdos comerciales interestelares y al siguiente estaba teniendo una crisis existencial en toda su magnitud sobre si su respuesta a la pregunta de cómo estaba esa mañana había sido apropiadamente entusiasta. No solo si fue educado, sino si el tono específico, el momento y la expresión facial habían transmitido el nivel adecuado de amabilidad profesional sin parecer falso o demasiado ansioso. Estaba repitiendo toda la interacción en cámara lenta, analizando cada sílaba, cada microexpresión, cada posible interpretación de sus palabras. Se preguntaba si decir, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Era demasiado genérico? ¿O si decir gracias por preguntar habría sido demasiado? ¿O si debería haber añadido detalles más específicos sobre por qué le iba bien? ¿O si preguntar sobre su día a cambio era un interés genuino o solo una obligación social? Y esto no fue solo un momento fugaz de ansiedad social. Este fue un análisis post-interacción exhaustivo que habría impresionado a un equipo de psicólogos del comportamiento. Jake estaba considerando escenarios alternativos, calculando matrices de probabilidad de cómo su respuesta podría haber sido percibida, y de alguna manera, sintiéndose simultáneamente seguro de que lo había manejado perfectamente y absolutamente seguro de que había causado una terrible primera impresión. Mientras tanto, en otra parte de su cerebro, estaba llevando a cabo una seria investigación filosófica sobre si los extraterrestres tenían buenos bocadillos. No se trata de una mera curiosidad, sino de una genuina preocupación por los estándares de hospitalidad interestelar. Se preguntaba si ofrecer compartir bocadillos humanos sería culturalmente apropiado, si los sistemas digestivos extraterrestres podrían procesar la comida de la Tierra y si mencionar bocadillos durante una reunión diplomática formal sería visto como poco profesional o entrañablemente humano. La mente de Bester, que había pasado siglos funcionando como un instrumento de precisión, ahora estaba experimentando todo el peso del pensamiento excesivo humano. Sentía una ansiedad genuina por interacciones sociales que nunca había tenido, se preguntaba sobre los protocolos de alimentación para especies que nunca había conocido, y de alguna manera, experimentaba una abrumadora duda sobre sí misma y una confianza irracional sobre sus habilidades telepáticas. El ciclo de retroalimentación estaba alcanzando una masa crítica. Las reflexiones de Jake sobre si el cereal era sopa habían evolucionado hasta convertirse en un análisis a gran escala de la cultura del desayuno en toda la civilización humana. Estaba considerando las implicaciones sociales de las tradiciones del desayuno, el impacto económico de la comercialización de cereales y si la invención del cereal para el desayuno representaba el mayor logro de la humanidad o su exportación cultural más vergonzosa.
Fue entonces cuando Bexera cometió el error de intentar centrarse en solo uno de los pensamientos de Jake para recuperar su equilibrio mental. Ella eligió lo que parecía una pregunta sencilla. ¿Son sándwiches de hot dogs? Gran error. Enorme. La mente de Jake inmediatamente se lanzó a lo que solo podría describirse como una tesis doctoral sobre la filosofía del sándwich. Estaba considerando el argumento de la integridad estructural, el precedente histórico de los alimentos portátiles, el significado cultural de los sistemas de entrega de comidas basados en pan y las implicaciones legales de la clasificación de los sándwiches para fines impositivos. Bexa gritó, no una digna expresión alienígena de angustia, sino un grito primario y gutural de sobrecarga cognitiva. Y en ese momento de caos telepático, accidentalmente transmitió todo el flujo mental de Jake a todos los miembros del Consejo Galáctico. De repente, todos los seres en la cámara estaban experimentando los pensamientos de Jake sobre si tenían buenos bocadillos, su ansiedad por el aire acondicionado, sus preocupaciones filosóficas sobre la comida del desayuno y sus sorprendentemente detalladas estrategias de defensa contra invasiones, todo al mismo tiempo. Las cámaras del Consejo estallaron en un caos confuso mientras docenas de mentes alienígenas intentaban procesar el hermoso desastre que era la conciencia humana. Y entonces Bexera se desmayó, su cerebro sobrecargado finalmente se apagó para protegerse de cualquier otra exposición a la arquitectura mental de Jake. Jake finalmente se dio cuenta de que algo había sucedido cuando el interrogador telepático de 8 pies de altura se desplomó en el suelo con un sonido como si alguien dejara caer una bolsa de gatos enojados. Toda la sala del consejo se quedó en silencio, lo que en realidad era bastante impresionante, teniendo en cuenta que había estado llena de conversaciones unos momentos antes. «Oh vaya, está bien». Jake preguntó. Su voz tenía ese tono particular de preocupación que la gente usa cuando no está completamente segura de si debería preocuparse o si esto es simplemente un comportamiento extraterrestre normal. Su mente inmediatamente puso en marcha su motor de ansiedad, preguntándose si de alguna manera había causado esto, si debería ofrecer ayuda, si tocar a un extraterrestre inconsciente sería considerado una agresión, y si debería pedir asistencia médica, o si los extraterrestres siquiera tenían médicos. El miembro del Consejo Cristalino, que le había estado preguntando sobre los recursos minerales de la Tierra, ahora miraba a Jake con lo que solo podía describirse como terror absoluto. Su superficie normalmente prismática se había vuelto completamente opaca, como si alguien hubiera apagado una luz. ¿Qué? Consiguió susurrar con una voz que parecía cuarzo moliendo. ¿Qué era eso de los perritos calientes? Jake parpadeó, genuinamente confundido. ¿Perros calientes? No estaba hablando de perritos calientes. ¿Se suponía que debíamos estar hablando de perritos calientes? ¿Es algo diplomático que me perdí en la sesión informativa? Sus engranajes mentales ya estaban girando, preguntándose si habría algún intercambio cultural crucial relacionado con los productos cárnicos procesados de la Tierra que de alguna manera había pasado por alto. El alienígena con tentáculo en la esquina estaba haciendo un ruido como un aire acondicionado roto, lo que Jake estaba bastante seguro de que no era una buena señal. Varios otros miembros del consejo se alejaban de él como si fuera radiactivo. Sus diversos apéndices se contraían en lo que parecía ser un pánico apenas controlado. El cereal envolvió a la entidad en forma de nube de gas. Su habitual brillo púrpura ahora parpadeaba como un letrero de neón moribundo. Las terribles preguntas sobre los alimentos para el desayuno. ¿Cómo vives con esos pensamientos? Quiero decir, el cereal es un alimento un tanto extraño cuando lo piensas, respondió Jake amablemente, pasando por alto por completo el horror existencial en la voz del extraterrestre. Es decir, simplemente vertemos leche sobre copos de cereales y lo llamamos comida. Cuando lo planteas así, suena un poco primitivo. Esto provocó que varios miembros del consejo hicieran ruidos de angustia que probablemente violaban las leyes de ordenanza sobre ruido en la mayoría de los planetas civilizados. El jefe del consejo, un digno ser reptil que había mantenido una compostura perfecta durante siglos de diplomacia interestelar,
Ahora presionaba sus 6 manos contra sus sienes como si estuviera tratando de evitar que su cerebro escapara por sus oídos. El embajador Martínez, dijo con mucho cuidado, hemos decidido aprobar de inmediato la solicitud de la humanidad para ser miembro pleno del Consejo Galáctico con todos los beneficios y protecciones que ello conlleva. Por favor, tome esta documentación y devuélvala a su barco lo antes posible. ¿En realidad? Eso es fantástico. Jake se iluminó como un niño en la mañana de Navidad. Pensé que esto iba a llevar meses de negociaciones. Esto es mucho más fácil de lo que esperaba. ¿Debo llamar a la Tierra? ¿Necesitas que firme algo? Oh hombre, espera a que le cuente esto a mi mamá. La mera mención de la madre de Jake provocó un escalofrío visible en toda la cámara. No se necesitan firmas, dijo rápidamente el jefe del consejo, prácticamente colocando un panel de datos en las manos de Jake. Todo ha sido previamente aprobado. Procesamiento acelerado. Por favor, vete. Abajo, en el suelo, Besterra empezaba a moverse, emitiendo pequeños gemidos que sugerían que estaba teniendo algún tipo de episodio psicológico. Un equipo médico estaba a su alrededor, pero parecían tener miedo de tocarla, como si pudiera ser contagiosa. Debería esperar para ver si está bien. Jake preguntó porque a pesar de todo, en realidad era un tipo bastante decente que se sentía mal cuando las personas salían lastimadas, incluso si no tenía idea de que él era el que las había lastimado. No, vino el coro inmediato de aproximadamente 15 especies diferentes, creando una armonía de terror que habría sido hermosa si no fuera tan profundamente perturbadora. Mientras Jake era escoltado fuera de la cámara por lo que parecían ser el equivalente extraterrestre de los guardias de seguridad, ya estaba componiendo mentalmente su informe a la Tierra. Estaba orgulloso de sí mismo por completar con éxito la primera misión diplomática de la humanidad, incluso si no estaba completamente seguro de lo que había sucedido con la dama lectora de mentes. Se preguntaba si debía mencionar el incidente del desmayo en su informe oficial, o si eso haría que la humanidad se viera mal de alguna manera. 3 meses después, Besterter todavía estaba en terapia, atravesando lo que su consejero delicadamente llamó exposición aguda a patrones cognitivos humanos. Había desarrollado un tic nervioso que la hacía preguntarse de vez en cuando sobre las clasificaciones de los alimentos para el desayuno, y había que sedarla cada vez que alguien mencionaba el montaje de muebles. El Consejo Galáctico había emitido un memorando a nivel galáctico clasificando las mentes humanas como un peligro cognitivo de clase 7, aconsejando a todas las especies telepáticas evitar el contacto mental con humanos a menos que sea absolutamente necesario y preferiblemente mientras usen el equipo de protección psíquica apropiado. Y Jake regresó a la Tierra como un héroe, completamente ajeno al hecho de que accidentalmente había convertido en arma la conciencia humana y había traumatizado al interrogador telepático más elitista de la galaxia. Su mayor preocupación durante el vuelo de regreso era si su informe de gastos sería aprobado y si la comida de la aerolínea calificaba como una comida legítima o simplemente como un refrigerio elaborado. El hermoso caos de la conciencia humana se había convertido oficialmente en el mayor activo diplomático de la humanidad, incluso si nadie en la Tierra se daba cuenta de ello.